son ejercitadas por el Espíritu Santo. Antes de empezar, déjeme acomodarme, por favor, a ver si pongo esto aquí. Ahí. Nunca el hombre buscó a Dios de no ser por la vía del Espíritu Santo. Como les dije, todo viene del Espíritu Santo. Y si es por nosotros, de querer nuestro, nosotros nos vamos a acercarnos al Señor. Tiene que ser la acción del Espíritu Santo la que nos mueva a ir hacia Dios. El ser humano en su condición caída es rebelde por naturaleza. No porque Dios le haya creado rebelde, sino porque el pecado dañó su corazón, su voluntad y sus deseos. Vamos a ver si esto funciona. A ver. Dijo Luz Estela, la tecnología. Bueno, a ver. No. Bueno. ¿Me ayudan ya, por favor? Gracias. Ezequiel 36:26 dice, miren cómo es el Señor, me ha hecho preparar también en alemán. Le vi al pastor la semana pasada y digo, esto no tenemos que perder esta costumbre de involucrarnos también con los hermanos alemanes. Dice Ezequiel 36:26, dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esa promesa ha hecho el Señor para nosotros, de darnos de su Santo Espíritu. La última predicación yo hablé sobre el verbo, sobre el logos, sobre Jesús y la acción desde el inicio del tiempo humano, ¿no? Y claro, yo me metí, digo, si ya me metí en esto, tengo también que hablar del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar, ¿le puedes pasar, por favor? Del Ruaj de Dios. Antes de que existiera el tiempo tal como lo medimos hoy y mucho antes de que la primera partícula de materia vibrara en el cosmos, ya existía una presencia activa y poderosa moviéndose en el silencio de la eternidad. En la segunda línea del libro de Génesis se nos describe un escenario de caos absoluto. ¿Puedes pasarle, por favor? Dice así, Génesis 1:1-2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ya estaba el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas. La palabra, puedes pasarle, por favor, hermano. La palabra original en hebreo es ruaj, que no significa simplemente espíritu o fantasma también significa, sino que describe un viento violento, una exhalación de vida y una fuerza dinámica invisible. Cuando el Señor, al formar al hombre, al crear al hombre, el Señor dice que sopló aliento de vida, ¿no? Él nos dio de su espíritu, ¿no? Pero por la condición del pecado, pues nosotros hemos perdido esa comunión, esa relación. Y el verbo que se usa para decir que se movía, que el espíritu se movía, es rahab, que implica un movimiento vibratorio similar a la de un ave que revolotea sobre su nido para dar calor a los huevos. Esto nos cambia toda la perspectiva, porque significa que el Espíritu Santo no estaba simplemente observando el caos, sino que lo estaba incubando. Él es la fuerza ejecutora de la Trinidad, el ingeniero cósmico que tomó la voz del Padre y lo convirtió en galaxias, en estrellas y en vida biológica. Si la palabra de Dios es el plano arquitectónico, el Espíritu Santo es la mano de obra divina que hace que los átomos se alineen y que la materia cobre vida. El Padre habla, sería más o menos un resumen así rápido, si le dicen, ¿cómo? A ver, explícame cómo es esto. El Padre habla, el Hijo, el Verbo, el Hijo es la palabra hablada,
Y el espíritu es el viento, el aliento que da vida a lo hablado. ¿Puedes pasarle, por favor? En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no era una presencia constante para todos, sino un privilegio exclusivo reservado para unos pocos elegidos en la antigüedad. Descendía como un relámpago sobre los hombres y mujeres específicos para cumplir misiones imposibles y luego poder retirarse. Lo vemos llenando a Bezalel para darle inteligencia sobrenatural en un diseño artístico y la orfebrería, para la construcción del tabernáculo y su mobiliario. Lo vemos apoderándose de Sansón y convirtiendo la anatomía humana normal en una máquina de fuerza, imparable, capaz de realizar hazañas físicas que desafían la lógica. Pero había un temor constante en los corazones de los hombres antiguos. El rey Saúl, por ejemplo, experimentó la pesadilla de sentir cómo esa presencia se apartaba de él, dejándole a merced de su propia locura y oscuridad mental. Por eso cuando el rey David pecó, su oración más desesperada no fue para pedir que no le quitaran el trono o las riquezas, sino clamó diciendo: no quites de mí tu Santo Espíritu. David entendía que un ser humano puede sobrevivir sin corona, sin palacio, pero vivir sin la presencia activa de Dios se convierte en uno se convierte en un cascarón vacío. Esta era la tragedia de la antigüedad, hermanos, la inconstancia de la presencia divina. Los seres humanos eran como vasijas agrietadas que no podían retener el agua viva. Sin embargo, los profetas comenzaron a vislumbrar un futuro diferente. Hombres como Joel miraron a través de los siglos, puedes pasar, hermano, gracias, a través de los siglos y profetizaron sobre un día que la física espiritual del universo cambiaría para siempre. Dios prometió que derramaría su espíritu, no solo en reyes y sacerdotes, sino sobre toda carne. Dice así, Joel 2:28, como pueden ver, mis hermanos, dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Qué les parece, hermanos? Esa promesa de Dios para la humanidad. Dios estaba diciendo que su presencia habitaría dentro de los esclavos, los niños, los ancianos, las mujeres, sin distinción. Pero para que esta fusión entre la divinidad santa y la humanidad caída fuera posible, tenía que ocurrir un evento cósmico que limpiara el recipiente, o sea, nosotros. Para que Dios se una nuevamente con la humanidad, tenía que restaurar algo, porque Dios es perfecto, 100% perfecto, santo, 100% santo, 3 veces santo dice que es. ¿Y ustedes creen que esa santidad va a venir a obrar, va a venir a vivir aquí en hombres y mujeres imperfectos, llenos de pecado? Y así, tras siglos de silencio profético, el Ruaj volvió a moverse, no sobre las aguas del abismo, sino sobre el vientre de una joven en Nazaret. San Lucas 1, puedes pasarle a mi hermano, gracias. San Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. De nuevo, hermanos, vemos el mismo patrón del Génesis, la incubación divina generando vida donde era imposible. Así nació Jesús, el primer ser humano que vivió en total y en perfecta simbiosis con el Espíritu Santo, mostrándonos por primera vez el diseño original de lo que nosotros estábamos destinados a hacer. En el río Jordán, cuando Jesús salió del agua, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal
como de paloma. Esto no fue simplemente un adorno ceremonial, fue una investidura de poder. A partir de ese momento, Jesús no realizó ni un solo milagro por su propia cuenta, sino que operó enteramente bajo la influencia del Ruaj. San Mateo 12, puedes pasarle gracias, 12:28 dice, pero si yo, Jesús estaba diciendo esto, ¿no? Dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús decidió no usar sus atributos divinos independientes para mostrarnos que un ser humano lleno del Espíritu Santo tiene acceso a un poder ilimitado sobre la materia, la enfermedad y la muerte. Jesús, la noche antes de su ejecución, reunió a sus discípulos, que estaban aterrorizados ante la idea de quedarse solos, y les hizo una promesa extraña en ese momento, pero reconfortable. Puedes pasar, mi hermano. Juan 16:6-7 dice, antes porque Jesús estaba diciéndoles que él se iba a ir, ¿no? Estaba ya prácticamente despidiéndose. Entonces le dice, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. La palabra griega que usó es parakletos, que significa alguien llamado para estar al lado de otro para ayudarlo, un abogado defensor y un fortalecedor. Jesús estaba diciendo algo radical, hermanos. Mi presencia física está limitada a un solo lugar geográfico a la vez, pero cuando envíe el Espíritu Santo, Él será omnipresente y estará no solo con vosotros, sino en cada uno de vosotros. Sin embargo, hubo un periodo de espera angustiante después de la resurrección. Jesús le dio una orden estricta, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre. ¿Se imaginan, hermanos? A 120 personas escondidas, temiendo por sus vidas, rodeados de una ciudad que acababa de matar a su líder. Esperaron un día, 2 días, una semana, 10 días de oración y búsqueda intensa. De repente un estruendo como de un viento recio que soplaba llenó toda la casa. Llenaba toda la casa, gracias. No fue una brisa suave, fue un estruendo acústico audible y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Aquí la física y la espiritualidad colisionan. El fuego en la Biblia siempre representa la presencia purificadora de Dios. La misma zarza que ardía sin consumirse frente a Moisés, esta vez estaba sobre personas comunes, pescadores, cobradores de impuestos, mujeres, ancianos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto no fue un balbuceo incoherente, fue un fenómeno lingüístico sobrenatural, donde hombres sin educación comenzaron a declarar las maravillas de Dios, en idiomas perfectos que nunca habían estudiado. El impacto fue inmediato. Pedro, el mismo hombre que días antes había negado a Jesús, se puso de pie ante una multitud y predicó con una autoridad que cortaba el corazón. 3,000 personas se convirtieron en un solo día. La iglesia no nació por una estrategia de marketing, no por una reunión política, nació por una invasión del Espíritu Santo. Desde ese día, la ecuación cambió para siempre. La geografía de la adoración había cambiado radicalmente. Ya no era necesario viajar a Jerusalén para adorar a Dios. El cuerpo humano se convirtió en el nuevo templo, porque el Dios del universo había hecho en él su morada. ¿Se imaginan, hermanos? Hombres y mujeres ordinarios portando una gloria extraordinaria. Puedes pasarle, hermano. Pablo escribió con una claridad brutal. En 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pero esta convivencia interna no es pasiva.
Es una guerra constante. El Espíritu Santo no entra en nosotros para ser un huésped silencioso, sino para tomar el control. Esto genera un conflicto inevitable con nuestra vieja naturaleza. En la Biblia lo llama la lucha entre la carne y el espíritu. Mientras tu ego quiere comodidad, venganza, orgullo, el ruach te empuja hacia el amor, el dominio propio, el sacrificio. Puedes pasarle a mi hermano. La obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía al conocimiento de la verdad, trabajando en 3 ámbitos esenciales. En la persona, transformando al individuo; en la iglesia, edificando, uniendo; y en misión de la iglesia. En el mundo, restringiendo el mal y cumpliendo el plan eterno de Dios. El Espíritu Santo en la persona. El primer acto del Espíritu en la persona es convencer. San Juan 16, 8. ¿Puedes pasarle, mi hermano? Gracias. San Juan 16, 8, pero también el 9, el 10 y el 11 dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El 9 dice de pecado por cuanto no creen en mí. El 10 dice de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis. Y el 11 dice de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Esto es hermoso, mis hermanos. El Espíritu Santo nos convence de pecado, revelando al individuo, ¿no? Revelando en nosotros nuestra condición moral, nuestra separación con Dios debido al pecado. Rompe la ceguera espiritual y destruye nuestra autosuficiencia, llevándonos a una conciencia clara de la necesidad de Cristo. Nos convence de justicia, al revelar que Cristo es nuestra justicia delante del Padre. Si la paga del pecado es muerte y la justicia de Dios es perfecta, alguien tiene que pagar la condena. Dios aceptó la obra de Cristo como justa, perfecta y suficiente. Y nos convence de juicio, al certificar que Satanás y su sistema ya fueron derrotados. ¿Puedes pasarle, por favor? Vale. Perdón, hermanos, me emociono. Vale. Génesis 3, 15. ¿Esto se apagó? ¿Puedes pasarle? ¿Puedes pasarle, por favor? No pasa nada, se apagó. Vale. Génesis 3:15 dice: y pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde el principio del Génesis ya se profetizó, Dios ya profetizó, ¿no?, que Satanás iba a ser derrotado. Nos revela que el reino de las tinieblas ya perdió y nos anuncia que todo lo que pertenece al mundo será juzgado. Dos, el Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo reparte lo que llamamos carismas o dones espirituales. No son medallas al mérito para los santos, son herramientas de trabajo para la iglesia. ¿Puedes pasarle? No, regresa. No, este es del tercero. Gracias. Las herramientas de trabajo para la iglesia. A unos les da palabra de sabiduría para resolver conflictos imposibles. A otros, dones de sanidad para restaurar cuerpos rotos. A otros, discernimiento para distinguir entre la verdad y la mentira en un mundo lleno de engaños. Perdón. Estos dones no son magia, hermanos. Son la manifestación de la energía de Dios, fluyendo a través de los circuitos humanos para beneficiar a otros.
podemos decir que el Espíritu Santo da vida a la iglesia, la une, la capacita, la guía, la fortalece, la llena de dones, la forma con fruto y la guarda en la verdad. La iglesia es obra del Espíritu, vive por el Espíritu y camina en el Espíritu. Aquí tengo que decir, estamos viviendo nosotros este año, ¿no? Un proceso, ¿no? Los pastores han manifestado, han dicho que ya terminan su ministerio, ¿no? Y nosotros tenemos que dar gracias a Dios por la vida de los pastores, por lo que hicieron ellos, su trabajo que hicieron aquí en la iglesia, pero también porque ellos vivieron una vida ministerial. O sea, no es yo tengo este ministerio. Ellos, su vida fue un ministerio, es un ministerio, ¿no? Y como dice el pastor, dice, el trabajo es hasta el final. Lo que pasa es que ellos ya, esta etapa ha pasado y van a pasar a otra etapa de su ministerio. Pero debemos de dar gracias y bendecimos la vida de los pastores. También debemos de bendecir la vida de los pastores que vendrán. Con total certeza, mis hermanos. Nosotros parece que estamos improvisando, nosotros parece que tenemos el plan B, el plan C, pero Dios no improvisa. Nunca improvisa Dios. Para Dios nada es casualidad. Y el trabajo del Espíritu Santo es cuidar la iglesia, es formar la iglesia local y la iglesia general, la iglesia como cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo en el mundo. El Espíritu Santo sostiene la creación frente al mal, convence al mundo, prepara corazones, dirige la historia. El mundo está de pie porque el Espíritu Santo aún está obrando en él. En la Biblia dice que llegará un tiempo en que el Espíritu Santo sea quitado del mundo y donde todo el mal va a salir. Si nosotros no fuéramos restringidos por el Espíritu Santo, si nosotros no conoceríamos la obra de Dios en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, nuestra maldad saldría a flote. Y hay de los días cuando el Espíritu Santo se ha quitado de este mundo. Para terminar, el Espíritu Santo es una persona con intelecto, voluntad y emociones. Puedes poner Efesios 4:30, gracias. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Aquí entra el aspecto más delicado de nuestra relación con el Espíritu Santo. Podemos apagar su fuego con nuestra indiferencia, nuestro cinismo o nuestra persistencia al pecado. Cuando lo ignoramos, su voz se vuelve un susurro cada vez más lejano. No porque Él se haya ido, sino porque nuestra sensibilidad se ha cauterizado. Nosotros siempre cantamos, ¿no? Siempre hay canciones que dicen Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven. Nosotros como cristianos, como ya parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, nosotros creemos que el Espíritu Santo a partir de Pentecostés llegó y nunca se fue. Si el Espíritu Santo está en mi corazón, mal haría yo en decir Espíritu Santo ven, porque el Espíritu Santo siempre está allá en mi corazón. A partir de que yo conozco a Cristo, Él siempre está en mi corazón. ¿Sí? Pero yo no puedo decir, no se canten estas canciones, porque tal vez hay una persona que le está ministrando. Hay una persona que no tiene el Espíritu Santo y él está diciendo, rogando y diciendo, Espíritu Santo, ven a mi vida. Gloria a Dios por esas canciones. Pero nosotros como cristianos, ya en Cristo, nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo siempre está en nosotros. Puedes pasar, mi hermana. Gracias. La pregunta: ¿estás dispuesto a izar las velas de tu alma para dejarte llevar por este viento divino? Dice, no sabe, no contesta. No. Vivir lleno del Espíritu no significa vivir un éxtasis emocional constante, ni flotar sobre los problemas. Significa tener la capacidad sobrenatural
de mantener la calma en medio de la tormenta, José. Lo que hablamos. A José, mi hermano que me está escuchando, ¿no? Lo repito. Vivir lleno del Espíritu significa tener la capacidad sobrenatural de mantener la calma en medio de la tormenta, de perdonar lo imperdonable y de tener esperanza cuando todo está perdido. Mientras el mundo se derrumba por la ansiedad, el que camina con el Ruaj tiene una fuente inagotable de vida en su interior. Ahora que conocemos, ¿no?, que ese Espíritu poderoso fue el que hizo todo, ¿no?, por la orden de Dios Padre, revelado en la palabra hablada, que es el Hijo, y Él fue el que ejecutó todo, pero Él también es el Dios de la antigüedad, ¿no?, el que le dio sabiduría a José, el que reveló los sueños en Daniel, el que le dio la fuerza a Sansón, el que hizo caer los muros de Jericó. Esa misma fuerza, ese mismo poder, esa misma persona está ocupando su corazón. Entonces, a partir de ahí nosotros somos invencibles, mis hermanos, ¿no? Alguien decía, o sea, en la iglesia, en la Biblia dice que pidamos y que recibiremos, ¿no? Entonces alguien dice, a ver, si un equipo de fútbol dice, Señor, oremos para ganar, y el otro dice, oremos para ganar, ¿a quién da el Espíritu Santo? ¿A quién da la victoria? Al que se porte mejor. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Cuando el Espíritu Santo nos guía, a lo mejor la oración contestada sería la que dice, Señor, permíteme llegar a la final. Porque en cada abrazo que yo voy, cuando yo me presento con el otro equipo, yo les doy un abrazo y les digo, Jesús te ama. A cada uno, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. Y si yo llego a la final, serán más equipos y más personas que yo les doy un abrazo y les doy ¿no? Pedís y no recibís porque pedís mal. El Espíritu Santo es poderoso y Él nos hace también pedir lo que necesitamos y lo que es conveniente para nosotros. Es maravilloso conocer o recordar que lo del Espíritu Santo y su obra en nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo también nos lleva a este conocimiento. Tengo que también decirlo, ¿no? El pecado imperdonable. No sé si hay otra diapositiva también. No. El pecado imperdonable. Rechazar la obra del Espíritu Santo conlleva la condenación eterna en tanto en cuanto usted, ejerciendo el regalo del libre albedrío, decide rechazar deliberadamente la obra del Espíritu Santo en su vida. Yo me ponía a pensar, cuando escuchaba yo decía el pecado imperdonable. Y cuando yo en mi oración dice, Señor, eres 100% misericordia, tu misericordia es completa, tu misericordia es grande y lo abarca todo, tu amor es todo, es 100%, Dios es 100% amor. Pero cuando escuchaba yo el pecado imperdonable decía, Dios es 99% porque hay una cosa que no perdona. Y no es que, luego entendiendo bien, comprendiendo bien, no es que Dios no perdona eso, sino que Dios nos da el 100% de su amor, pero no es perdonable en cuanto yo no acepto ese regalo. O sea, no es que Dios no me perdona, es que yo deliberadamente rechazo lo que el Espíritu Santo me dice a mí. Cuando el Espíritu Santo viene a mi vida y me convence de pecado, me convence de mi situación, de cómo estoy yo en mi interior, y me da esa opción, me dice, pero tú eres salvo, tú eres libre, tú eres restaurado a través de Cristo Jesús. Tú tienes otra vez comunión con el Padre. Y yo digo, no, gracias. En una predicación pasada parece como que quedó en el aire algo que decía, todo pasa por decidir uno, ¿no? Todo es cuestión de decidir. Lo que se quiere o no se quiere es decisión de cada uno. Creer o no creer también es decisión de cada uno. Yo puedo presentar aquí las pruebas irrefutables de que el cristianismo es una verdad absoluta y uno puede decir sí, pero no. Y parece que en la predicación esa vez se quedó como un poco en el aire, pero no es así. El Espíritu Santo nos ayuda y nos convence para que nosotros lleguemos a ese conocimiento. Y a través de ahí,
ejerciendo nuestro libre albedrío, nosotros decidimos, no. Está muy bonita la prédica, es muy hermosa la obra del Espíritu Santo, pero yo hasta aquí llego, ahí nomás. No me quiten lo mío. Ese es el pecado imperdonable, mis hermanos. Si usted está recibiendo, ¿no? Para los que no conozcan al Señor todavía, los hermanos que nos están escuchando, si están sintiendo ese llamado del Espíritu Santo, esa guía del Espíritu Santo, por favor no lo rechace. Por amor a usted, no lo haga. No se eche atrás. Arrepiéntase. O si usted está sintiendo en su corazón ese viento recio, ese convencimiento de pecado, de justicia, de juicio, acéptelo. No lo rechace. El Señor Jesús dice en Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Se lo ruego, hermano, por amor a usted, hágalo. Romanos 8:1, ahora sí dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias, Dios, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Permítenos, Señor, deleitarnos en su conocimiento, en su amor y en su verdad. Gracias, Padre, por tu plan de salvación a través de Cristo Jesús. Y gracias, Señor, por revelarnos a través de su Santo Espíritu. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, Señor de los cielos, gracias, Padre Santo, por esta palabra. Gracias, Señor. Los hermanos que están aquí, Señor, ya lo sabían, Señor, pero también es bueno recordar, Señor. Y para los hermanos que nunca han escuchado, Señor, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, permítele, Señor, guíales, Espíritu Santo, al convencimiento, Señor, de lo que es pecado, de lo que es justicia y de lo que es juicio, Señor. Llévales, Señor, a la cruz, Padre Santo. Gracias por ese plan perfecto de salvación que tú diste desde el inicio del mundo, Señor. Gracias por Cristo Jesús, por esa obediencia, Señor, la que nos llevó, Señor, a ser restaurados, Señor, a tener vida nueva y a volver a estar en comunión contigo, Padre. Te agradecemos, Señor de los cielos. Gracias por la iglesia. Gracias, Señor, porque tú tienes todo bajo control en este mundo también, Señor. Gracias por tu palabra, que podemos abrirla cuando nosotros queramos, Señor, y deleitarnos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Padre Santo, a partir de hoy, Señor, no hay nada imposible en nuestras vidas, Señor. Si nosotros, Señor, escuchamos, Señor, ese aliento ese soplo, Señor, ese viento recio, Señor, ese ruaj tuyo, oh Dios Padre. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, despedimos la transmisión. Que el Señor les bendiga, que el Señor obre grandemente en sus vidas, y nosotros como iglesia local pues vamos a tener el tiempo de Santa Cena, ¿sí? La Santa Cena es parte de nuestra identidad como creyentes, como hijos de Dios. La Santa Cena es un mandato. Jesús dijo: hacedlo esto en memoria de mí. Buscar el versículo un ratito, por favor.